Amigas, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otro divague político, aquí en Radio Oriental, el Musicalísimo. ¿Cómo le va, doctor Morfetal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Cuando este divague salga al aire, yo ya voy a estar disfrutando de las termas de Yurema. Bueno, que le vaya muy bien, ¿eh? Qué mala vida, ¿no? Y uno trabajando acá. Y bueno. Bueno, hoy tenemos un divague más corto porque sabemos el compromiso de los candidatos, en este caso Pablo Mieres, el capo del Partido Independiente. Sí, señor. Está aquí con nosotros, no puede hacer 1 hora y media porque tiene que hacer una presentación. Le decimos a la gente que esto es grabado, que va el lunes en la madrugada, pero los políticos, más los presidenciables, tienen que estar en todos lados. Y aparte estamos en las últimas jornadas, ¿verdad? Sí, sí. Pablo Mieres, bienvenido a Musicalísimo Oriental, ¿eh? No, muchas gracias, la verdad que es un gusto y el agradecido soy yo. Bueno, yo voy a discrepar con Abel. Dijo el capo del Partido Independiente. ¿Cómo puede ser que el capo del Partido Independiente sea candidato a presidente y no se postule siquiera a diputado? ¿Es capo o no es capo? No soy el capo, no. Soy de alguna manera la figura más representativa hoy del Partido Independiente, el presidente del partido, el candidato a presidente y al Senado, y obviamente yo creo que no está bueno monopolizar todas las candidaturas. Entonces, en las candidaturas a la diputación siempre hemos optado por tener otros compañeros que nos representan igualmente. Es el caso del diputado Iván Posada en Montevideo, del diputado Daniel Radío en Canelones, y en cada otro departamento va otro compañero nuestro a la diputación. Yo he ido al Senado, estuvimos muy cerca de entrar en la última elección, nos faltó medio punto, ¿no? 0,5%, y obviamente en esta oportunidad vamos a volver a pugnar por ese cargo con la certeza en esta oportunidad de que vamos a estar en el Senado el año que viene. Sería bueno, Pablo, hacer un poquito de historia breve, porque hoy el divague es más corto, de cómo surge el Partido Independiente y qué significa la política nacional. A ver, el Partido Independiente se siente el continuador de un espacio político, digamos así, de izquierda democrática, de izquierda moderada, que nace de una ruptura del Frente Amplio. O sea, para rastrear los orígenes más remotos hay que ir al año 87, 88, cuando los dos sectores que integraban en aquel momento el Frente Amplio, que era el PGP, de la lista 99, que lideraba Hugo Batalla, y el PDC, que lideraba en ese momento Juan Pablo Terra, resuelven romper con el Frente Amplio y formar el nuevo espacio en su primera versión, que fue el nuevo espacio integrado además por la Unión Cívica. En el año 89 ese espacio político se presenta a las elecciones con la candidatura de Batalla. 5 años después se produce una crisis dentro de ese espacio político cuando Hugo Batalla opta por ir como vicepresidente de Sanguinetti en el 94 y el PDC resuelve volver al Frente Amplio. Entonces surge un segundo nuevo espacio que es el liderado por Rafael Michelini, que mantiene ese espacio político como cuarto partido, y donde nosotros, que veníamos de la democracia cristiana, nos integramos allí. En el 99 acompañamos a Michelini en la fórmula presidencial, y después en el 2001 se produce una nueva ruptura, en este caso porque Rafael Michelini decide ir al frente y nosotros no. Entonces ahí fundamos el Partido Independiente junto a Iván Posada, Heber Gato, Daniel Radío y otros compañeros, Juan Jung, que después falleció, y el Partido Independiente nace en 2002, o sea que ya llevamos casi 12 años de historia. Nos presentamos a las elecciones del 2004, del 2009 y ahora nuevamente en 2014. Pablo, ¿y no hubiera sido más fácil en aquel momento hacer lo que hizo Rafael Michelini? Bueno, claro que sí. Ha repetido y seguramente va a volver a repetir la candidatura al Senado, de que tú hubieras seguido en la misma línea y hoy serías senador hace rato. Sin duda, yo creo que es así como tú decís, Abel, es decir, si hubiéramos optado por buscar el mejor resultado, sin tomar en cuenta las convicciones ni las ideas que uno tiene, obviamente, en ese momento cuando Rafael Michelini se va para el frente iba claramente a una victoria, ¿no es cierto? Iba a ganar como ganó efectivamente con mayoría absoluta en 2004 y llevó a la presidencia al doctor Vázquez. El tema es que nosotros teníamos convicciones distintas.
No nos fuimos del Frente Amplio en los 80 porque sí, por capricho, ni por snob. Nos fuimos porque teníamos diferencias, porque creíamos que era posible construir otra alternativa de izquierda democrática en donde confluyeran, digamos, los dos grandes cauces, el cauce social cristiano, demócrata cristiano, que uno representaba, y el cauce socialdemócrata, que representaba la lista 99. Y el frente, como yo he dicho más de una vez, y no les gusta a los frente amplistas, pero es lo que uno ve, es un supermercado de izquierdas. O sea, uno entra allí y tiene en las góndolas todas las ofertas posibles de izquierda democrática, izquierda autoritaria, izquierda radical, izquierda marxista-leninista, izquierda populista, lo que quieras. Y también izquierda socialdemócrata, parecida a la nuestra. De hecho, tenemos muchos ex compañeros allí con los que compartíamos ideales comunes. Pero a nosotros nos parece que un partido tiene que tener una cierta coherencia ideológica, y en el Frente Amplio hay diferencias muy profundas, que incluso uno las ve en el funcionamiento del gobierno, el mujiquismo y el astorismo, en fin. Entonces estamos bien así, somos coherentes con lo que pensamos, ¿no? Y claro, por supuesto que el costo que tuvo es que no te quedás con cargos, y es mucho más difícil remarla a la intemperie, pero es lo que elegimos, ¿no? Ahora, ¿cuál es el fenómeno para que un partido tan complejo y de vida joven, porque nace en el año 71, se haga de la mitad de la voluntad de la población? Bueno, yo creo que fue un proceso muy largo. Justamente en Uruguay existe esa peculiaridad, que los partidos grandes juntan mucha cosa heterogénea. Los blancos y los colorados tuvieron también siempre esa misma característica. Entonces el Frente Amplio aprendió de blancos y colorados y formó esto que dice su nombre, un Frente Amplio de izquierda, y eso le permitió ir creciendo. Yo creo que también creció por errores ajenos. Yo creo que blancos y colorados cometieron muchos errores en el ejercicio del gobierno, y eso permitió que el Frente Amplio fuera haciendo caudal de esos errores y ofreciéndose como una opción nueva. Bueno, ahora ya le tocó el gobierno al frente, 25 años en Montevideo, 10 años a nivel nacional, y la gente también está viviendo la decepción de una experiencia de gobierno. El Frente Amplio incurrió en los mismos vicios de la política que le criticaba a blancos y colorados. Le voy a dar un ejemplo que a mí me impactó mucho. El vicepresidente de la República, el contador Astori, hace pocas semanas acusó a Sendik de comprarle un diputado. Esa es la cosa más propia de la vieja política, ¿no? Compra de diputados entre ellos. También el año pasado se anuló una elección interna en Maldonado por compra de votos. Ahora en estos días los socialistas tuvieron algunas dificultades también, hubo algunos mensajes en el Twitter hablando también de compra de votos. La vieja política, la peor política se instala también en el partido de gobierno, y la gente siente que hay una decepción, ¿no es cierto? Porque ellos dijeron que iban a ser distintos, y resulta que el acomodo, la cuotificación. Yo digo, a ver, la ministra de Salud Pública, que la nombra el Partido Comunista en su sede central, convoca a la prensa y anuncia el nuevo ministro de Salud Pública, que después que tuvo que renunciar el amigo Venegas, que resulta que estaba de manera inconstitucional en el ejercicio del cargo, entra la doctora Muniz. La doctora Muniz es anunciada como ministra porque tocaba el Partido Comunista. Se iba a Venegas, entraba el que el Partido Comunista decidiera, al punto de que la conferencia de prensa se hizo allí en la sede del partido. Nunca había ocurrido que se presentara un ministro en la sede de un partido y no en la sede de la presidencia. Y el presidente de la República dijo: sí, yo la tengo que conocer mañana, todavía no sé quién es, no la conozco. Terrible, cuotificación. O sea, la doctora Muñiz entra al Ministerio de Salud Pública no por ser la mejor para dirigir la salud pública, sino porque era comunista y le tocaba al Partido Comunista. Y eso podríamos seguir y decir, por ejemplo, el genio que inventó el corredor Garzón, que es un fracaso brutal, que le significó a la Intendencia de Montevideo millones de dólares, lo sacaron, era lógico, después de que el tipo comete un error tan grande, pero a la semana siguiente lo nombran de director de la Corporación Vial. O sea que siempre hay un cargo consuelo. Claro, entonces, y eso eran las cosas que
que todos, tanto el Frente como nosotros del Partido Independiente, cuestionábamos a los blancos y los colorados, las viejas maneras de hacer política. Bueno, el Frente igualito, no hay diferencia. Entonces yo creo que mucha gente está decepcionada, frustrada, enojada, y por eso el Frente Amplio hoy tiene los problemas que tiene. Ahora, Pablo, hablamos siempre con Marfetán en los programas de todos los días. Suponiendo que viene bien rankeado el Partido Independiente y que tú seas senador y haya 2 o 3 diputados, sí. Y que el que gane sin mayoría parlamentaria, y con él siempre decimos, ahora, ¿cuánto va a pesar los diputados y el senador del Partido Independiente? Por ejemplo, que tú lo mencionabas, el senador Lorier, cuando Saravia sale del Frente Amplio, pasa a ser la llave del Frente, porque están 15-15 y el voto de él es decisivo. Sí. En este caso puede haber un 15-15 y que el voto decisivo sea el del Partido Independiente. Es verdad. Y estamos preparándonos para eso, porque queremos que no haya mayoría absoluta de un solo partido. Lo hemos señalado desde el día que lanzamos la campaña electoral. La mayoría absoluta del partido de gobierno le ha hecho daño al país, le ha hecho daño también al propio partido de gobierno, porque ha permitido votar leyes inconstitucionales a roletes, ¿no? Hoy, en este periodo, se ha batido el récord de leyes aprobadas en el Parlamento inconstitucionales. Pero además advertidamente por constitucionalistas del propio Frente. Totalmente, no es por falta de aviso, siempre se les dijo. Y la votan igual porque tienen mayoría absoluta. Y la última, la ley de responsabilidad penal de los empleadores por accidentes laborales, la votaron a sabiendas. Todo el astorismo dijo que era inconstitucional y la votó igual. Y yo les digo la verdad, es muy grave cuando escucha uno legisladores que dicen, sí, yo no tengo problema en violar la Constitución, porque la disciplina partidaria está por encima del respeto a la Constitución. Bueno, el presidente de la República dijo que lo político estaba por encima de lo jurídico. Y me parece muy grave la afirmación, me parece que es de las afirmaciones que afecta el funcionamiento democrático institucional. Entonces, nosotros estamos bregando para que no haya más mayorías absolutas, tampoco de blancos y colorados. Mayorías absolutas no. Necesidad de diálogo, de acuerdos, de entendimientos entre más de un partido. Ese es el objetivo del Partido Independiente. Y si nos toca a nosotros ser definitorios, bueno, vamos a poner arriba de la mesa las ideas, las propuestas, los criterios que nosotros creemos que es importante que se aprueben en el próximo periodo de gobierno, y ese va a ser, digamos así, el sentido del peso del Partido Independiente. Ahora, ¿cómo lo ves el nuevo diálogo? Porque, claro, el diálogo entre blancos y colorados no era tan difícil. Repartíamos los cargos, somos primos hermanos, consanguíneos, y bueno. Ahora el Frente no tiene que dialogar con nadie. Pero ¿cómo va a ser que dialoguen todos? ¿Se podrá de una buena vez por todas empezar a diseñar alguna política de Estado? Yo creo que sí, yo creo que es necesario, yo creo que hay que trabajar para eso. Yo creo que es fundamental que haya una transformación. Por ejemplo, yo digo, para mí el primer tema, el tema número 1 en la agenda tiene que ser la educación, porque estamos en una situación catastrófica. Yo sé que la inseguridad es terrible. El doctor Vázquez dice vamos bien. Usted se equivoca. ¿Vamos bien en qué? ¿En educación? En educación vamos horrible. Vamos cada vez peor en materia educativa. Yo creo que el eslogan que eligió el doctor Vázquez es un grave error, porque no sintoniza con lo que la gente siente. La gente no siente que vayamos bien. La gente siente que vamos bien en algunas cosas, pero no genéricamente vamos bien. Porque yo estuve el otro día en la Feria de Piedras Blancas, ¿no? El domingo pasado, repartiendo volantes, saludando a la gente, dialogando con la gente. Y yo le diría al doctor Vázquez que fuera ahí a la Feria de Piedras Blancas a decirle a la gente vamos bien, a ver qué le dicen. Porque la gente sigue sufriendo. Sigue habiendo mucha pobreza. Cuando el presidente Mujica dice que va a dedicar la estancia de Anchorena para recibir niños sirios, ¿y los niños uruguayos qué? Y la pobreza terrible que sigue habiendo, porque se redujo, por supuesto, en un país que crece, vamos a decir, ¿cómo no va a bajar la pobreza? Bueno, sería. Pero sigue habiendo, entre los niños, hay un porcentaje de alrededor del 3% de niños en situación de indigencia, no de pobreza, de indigencia. Y entre los niños, la situación de pobreza se multiplica por 3 también. Entonces no son 10, por 2,5. Alrededor de una cuarta parte de los niños viven en situación de pobreza.
Y entonces el presidente se preocupa de los niños sirios, que por supuesto todos tenemos que tener mucha compasión y condolencia por el drama de Siria. Pero a ver, y lo que nos pasa a los uruguayos y los chiquilines que la están pasando mal en el Uruguay, me parece que Mujica hace tiempo que se olvidó, está apostando al prestigio internacional. Ahí está, ¿no será parte de ese globo que él hizo a través de su personalidad a nivel internacional? Sí, se ve que se enamoró de esa imagen del Pepe mundial. Porque afuera es amado, acá no sé. Y se olvida del país. Pero el país, hay cosas que están muy mal en este país. Los chiquilines rebotan como pelotas. La desocupación bajó al 6%, yo lo reconozco. Pero los salarios de hambre siguen siendo muy numerosos. La persona no está desocupada, pero gana menos de 10.000 pesos por mes. Y eso es un salario muy complicado para vivir. Pablo, ¿cuál es la propuesta, tú que estás en todo el país, porque vas como presidente del Partido Independiente? Contanos a la gente de Oriental y de Musicalísimo alguna de las propuestas que estás desarrollando en cada departamento. Pero cómo no. Me refiero, por ejemplo, al tema educativo. Claro, en cada una de las áreas conflictivas de este momento. Bueno, ¿no? En educación yo creo que hay que hacer una transformación muy profunda, muy profunda. Acá hay que hacer una verdadera revolución educativa. Y eso significa, antes que nada, que el gobierno esté dispuesto a conducir un cambio en educación. O sea, el poder de la política educativa tiene que estar en el poder político, que son los representantes del pueblo. ¿Y los gremios? Los gremios tienen que tener voz, tienen que tener opinión, tienen que aportar, pero no tienen que co-conducir. Yo lo digo con claridad. Yo no estoy de acuerdo con la idea de que una corporación que representa una de las voces de la educación, pero no la única, ni la principal, porque la principal es la del educando, que es el sujeto real de la educación. La voz de los docentes tiene que estar, pero no tiene que mandar. La conducción, el gobierno de la educación tiene que ser del sistema político, que para eso la gente vota representantes del pueblo. Los representantes del pueblo tienen que llevar adelante la política de vivienda, la política de salud, la política de empleo, la política de educación también. Entonces, primero que nada eso, conducción política. Segundo, liderazgo. Yo quiero un equipo de trabajo que lidere, que tenga rumbo claro y que mande la señal de que acá hay un antes y un después. Yo quiero que en marzo del 2015 haya un antes y un después en materia educativa, que haya una transformación muy profunda de la educación. Y esa transformación tiene que abarcar todos los niveles de la educación. El primero, cambio en el modelo de gestión. ¿Tú estás de acuerdo con la escolaridad hasta el 9º año? Sí, por supuesto. Es decir, 9 años de escuela y 3 años de secundario para ir haciendo un gradualismo en la transición. Una educación básica de 9 años. Es lo que ocurre en los países mejores en materia educativa. Yo estoy de acuerdo. Creo que en eso hay bastante consenso. Es más, yo les digo, si yo siento en una mesa a los principales representantes educativos, o sea, los especialistas principales de los 4 partidos, se ponen de acuerdo muy rápidamente. El tema es la voluntad política, por eso yo pongo tanto énfasis en la primera parte, que es la decisión de cambiar, y eso implica remover resistencias, implica enfrentar resistencias, porque los gremios de la educación han trancado los cambios. Yo no sé por qué, porque en realidad, si uno mira las propuestas de cambio favorecen a los docentes, que son supuestamente sus representados. Sin embargo, trancan. Sin embargo, ya han opuesto a todas las transformaciones desde los 90 en adelante, incluido las épocas del Frente Amplio. ¿Y eso no es conservadurismo también? Por supuesto que es una forma de conservadurismo. Y además es una forma de corporativismo. Es decir, de defender un interés particular, que incluso es discutible que lo defiendan bien, pero por ejemplo, el sistema de elección de horas en secundaria es perverso, porque ¿cómo funciona? Todos los años los docentes pasan por la oficina correspondiente a elegir horas, y esa es según el gremio, una conquista gremial. Entonces, ¿cómo se eligen horas? El profesor más antiguo, con mayor puntaje, el que tiene mejor calificación, elige primero. ¿Dónde elige? Y elige en los mejores lugares, y además elige concentrado sus horas, pero los docentes más nuevos, con menor calificación, los docentes menos buenos, eligen al final. ¿Qué eligen? Eligen los peores lugares, los lugares más jorobados, y además eligen salpicados. Bueno, tenemos acá un compañero que hace Tala, Santa Rosa, Montes. Bueno, ¿qué tal? Entonces, ¿y qué le podemos pedir a un docente que sale corriendo de un lado para otro,
que tiene que dar clase acá y salir corriendo para el otro lado, no puede enseñar bien, no puede enseñar bien. Y además, ¿qué es lo que pasa cuando los mejores docentes eligen primero en los mejores lugares y los docentes menos aventajados eligen al final en los peores lugares? Lo que pasa es que se potencia la desigualdad, porque los que están en los mejores lugares van a recibir el aprendizaje de manos de los mejores docentes, y los que están en los lugares más jorobados, donde ya tienen problemas en su familia, en su casa, en su barrio, nivel socioeconómico más bajo, reciben la educación de docentes que tienen menor formación. Digamos que es un clasismo docente. Exactamente, o sea, la enseñanza pública, laica, gratuita y obligatoria de la que los uruguayos nos hemos, digamos, ufanado tanto tiempo, ¿no?, en el mundo y enorgullecido, hoy lo que hace es reproducir la desigualdad, potenciar la desigualdad. Y estoy hablando del sector público, no estoy hablando de la educación privada. Pero yo creo que modelos de funcionamiento que hoy son evaluados como excelentes, como el Jubilar o el Providencia o el Impulso, no es cierto que no se puedan replicar en el sector público. Hay liceos públicos en Uruguay que son orgullo. Estoy hablando, por ejemplo, del Liceo de Nueva Palmira. Conozco a la directora, sé cómo funciona. Del Liceo de Rosario, estoy hablando de dos liceos del departamento de Colonia. Del Liceo número 4 de Maldonado, que ha salido en los medios como un ejemplo de buen funcionamiento. ¿Y cuál es la receta? ¿Hay magia en eso? No, no hay magia. Es un equipo docente estable, con un director que tenga las cosas claras, un rumbo claro, relación con la comunidad, conocimiento real de los estudiantes, de los chiquilines, que cuando el chiquilín falta lo vayan a buscar o lo llamen por teléfono, o se preocupen o sepan por qué está faltando. Todo eso es básico, eso es educar, y eso es lo que hemos perdido, la escala humana, la escala de la comunicación, de la personalización, y por eso hay que transformar la educación rápidamente, porque este cambio en el modelo de gestión, en construir verdaderas comunidades educativas en cada liceo, en cada escuela técnica, eso es lo que va a bajar radicalmente de inmediato el problema de la deserción y el problema de la repetición. Después viene el problema de la calidad de la enseñanza. Ese lleva más tiempo. Eso tiene que ver con el cambio en la formación docente, en los sistemas de formación docente, y también discutir qué contenidos tienen que aprender los chiquilines hoy para ser exitosos en el mundo del siglo XXI. Otro tema importante, ¿el docente no ha perdido jerarquía frente al educando? Por supuesto, pero porque, entre otras cosas, porque lo mandan a la guerra con un tenedor, porque ha habido crisis, ha habido una declinación en su formación, ha bajado la formación docente, pero además, si el docente joven va a un lugar donde tiene 50 estudiantes apretados en un solo salón, y además después que termina la clase no se puede quedar a conversar con ellos porque tiene que salir corriendo y ir a otro lado, y no los conoce, no sabe quiénes son, no sabe qué les pasa, cuáles son sus problemas, entonces pierde prestigio. Además de que hay una crisis de valores, ¿no?, más profunda, que tiene que ver con la crisis de la familia, que tiene que ver con la crisis del valor de la autoridad. Pero a mí me tocó hacer algún estudio por mi función profesional. Yo soy cientista social y me ha tocado investigar sobre el tema. Y, por ejemplo, Ignacio Sosnávar investigó sobre el tema de la autoridad y como valor para los jóvenes. Los jóvenes están reclamando autoridad. Los jóvenes están reclamando autoridad porque sienten como que hay un desborde y que es necesario que alguien les diga: mire, muchacho, espere un poco, pare la mano. O sea que hay un tema de que la sociedad debe recuperar el sentido de la autoridad, lo cual no significa autoritarismo, significa autoridad, es decir, límites. Es decir, la educación implica límites, implica, no, muchacho, usted no va hasta acá, no, pará, acá hay un límite, usted tiene que venir a clase, tiene que llegar en hora, tiene que estudiar, esos son límites positivos, esos generan costumbres, hábitos, porque es lo mismo que después le van a exigir en el trabajo. No puede faltar, no puede llegar tarde, tiene que hacer su trabajo adecuadamente. Esa es la vida, y acá esto se ha desvirtuado. Pablo, y una crisis de autoridad. La familia no contribuye también, ciertas familias, digo, como la semana pasada, que una señora agarra puntapiés a una maestra que, claro, nunca más se va a volver a esa época, ¿no? Pero cuando tú eras chico, yo era chico, Marfetán era chico, y mucha de la gente que está escuchando, pobre guay de que un padre fuera a reclamar porque la maestra le
haya tirado las orejas a un niño, o lo haya retado, ¿no? Pobre del padre que fuera o la madre. Claro, se perdieron todos esos valores, ¿no? Totalmente. Pero digo, ¿parte de la familia también no está envuelta en todo esto? Yo creo que hay una crisis profunda de la institución familiar, y muy grave, muy larga, además viene de atrás. Yo siempre recuerdo, porque además para mí fue un referente en lo que tiene que ver con la investigación de la realidad de la sociedad, un trabajo de Carlos Filgueira, sociólogo ya fallecido, cuyo hijo está especializado ahora en el tema educativo, Fernando. Carlos Filgueira escribió un trabajo hace 20 años, que se llamaba Sobre revoluciones ocultas, el caso de la familia en Uruguay, y él ahí mostraba ya en hace 20 años indicadores, datos, información que demostraba que la familia estaba en crisis, que aumentaban los divorcios, que aumentaban la pérdida de referencias dentro de la familia, los chiquilines a la deriva, sueltos, falta de contención familiar, y esa es una realidad que tenemos, y con esa realidad hay que lidiar, porque recuperar el valor de la familia no es una cosa que uno diga, bueno, vamos a hacerlo, no, es una cosa muy profunda que lleva tiempo, que implica, por supuesto, aceptar que hay nuevos modelos familiares, que las familias implican cambios en aceptación de nuevos valores, pero la recuperación de la continentación. Un chiquilín cuando tiene 12, 13 años es pura energía, está en un momento de crecimiento. Uno tuvo 13 años y se comía en la calle, se creía que... Y entonces necesita que alguien lo ayude a administrar su energía. Y ahí la clave está la familia y la escuela. Y si la escuela lo larga a los 13 años para el liceo, y en el liceo pasa de tener una maestra o un maestro todo el día a tener 12 profesores distintos que no lo conocen, que además el liceo le queda lejos de la casa, porque la escuela le queda al lado siempre. La escuela comía, en el liceo no come. Entonces el tipo está suelto y tiene 13 años, es como mandarlo a la guerra, ¿no? Es decir, la posibilidad de que se pierda es enorme, de que pierda las referencias, de que vaya por caminos equivocados, de que arranque para el ni estudio ni trabajo. Es un salto mortal. Entonces, todo eso tiene que ver con la crisis familiar y con la incapacidad que ha tenido la institución educativa para suplir. Y eso pasa en todos los centros educativos, también en los privados y también en los de nivel socioeconómico alto, porque la crisis de la familia no es una crisis del nivel socioeconómico bajo, claro. Es una crisis que atraviesa toda la sociedad. Sí. Y lo que pasa es que en los liceos privados, donde hay más plata y donde se publica menos, y hay más equipos y hay más apoyo, y entonces hay equipos multidisciplinarios y hay psicólogos y hay asistentes sociales y los acompañan y los conocen y a su vez pagan para que los banquen, ¿no? Y de repente la familia se lo saca de arriba, pero el liceo cumple esa función. Ahora, Pablo, el liceo público eso ha fracasado, pero yo creo que es lo que hay que construir. No hay dos ministerios... Jorge, antes de que te pregunte el doctor Monfetán, digámoslo ahora, ¿y en qué radio estamos, bueno, estamos en CX12 Radio Oriental de Montevideo, Uruguay, al mundo a través de www.oriental.com.uy. Musicalísimo, que acaba de cumplir 30 años, el 2 de mayo. ¿Qué tal, siempre en esta radio, siempre conducido por Abel Duarte, en este espacio que nos reservamos a la 1:30 de la mañana de los lunes para conversar con alguien, así como una charla de café. Aquí no hay libreto, las preguntas fluyen, esto es El Divague, y hoy nos acompaña Pablo Mieres, candidato del Partido Independiente, cuando es la 1 de la mañana con 59 minutos. Bien, antes de tu pregunta, Jorge, claro, el reacomodar todo esto, querido Pablo, va a llevar 20 años, ¿no? Lleva tiempo, pero hay que empezar ya, ayer. Sí, por supuesto, cuando va a llegar un proceso. Mujica asumió, dijo educación y más educación, y todos nos sentimos ilusionados, porque pensamos que ahí empezaba el cambio. No empezó nada, fue un desastre, fue patear la pelota para adelante. Y el Frente Amplio sabe que eso es así. Y es una paradoja, Abel, es una paradoja que el Frente Amplio, que recibe el voto de la mayoría de los jóvenes, le pegue una cachetada a los jóvenes, porque la política más importante dirigida a los jóvenes es la educación. Y le ha dado una educación de pésima categoría. Sí, sí. El Frente Amplio decía país de primera en la campaña electoral del 2009. Bueno, no existe un país de primera con una educación de quinta o de cuarta. Y yo creo que eso es lo que tenemos que resolver rápidamente, aunque lleve 20 años más. Pero cuanto más tarde empecemos, peor va a ser,
porque además entre tanto se nos van las generaciones, se nos van los chiquilines, fracasan nuestros chiquilines, rebotan, pegan como si fuera un frontón en el sistema educativo. Eso hay que cambiarlo ya, y se puede. Yo soy un convencido, yo soy muy optimista sobre el Uruguay. Yo creo que el Uruguay puede ser muchísimo mejor de lo que es, puede realmente irle bien, y lo que pasa es que hay que tomar decisiones, y hay decisiones que no son fáciles, pero hay que tomarlas. Y es muy fácil dejar correr y que las cosas vayan a la deriva. Nunca los cambios son complacientes. Nunca. Hay que tomar decisiones difíciles y hay que estar dispuestos a tomarlas. Hay dos ministerios que yo te decía que no entiendo muy bien y que me parece que no cumplen la función que deben. Por ejemplo, el Ministerio de Educación y Cultura, ¿qué incidencia tiene en la enseñanza? Esa una. Bueno. Y el MIDES, que es un Ministerio de Desarrollo Social, ¿soluciona todo con la caridad hecha dinero? A ver, vamos por partes. Ministerio de Educación. Sí, cuando uno va a cualquier parte del mundo y le explica que el ministro de Educación no dirige la educación, no lo pueden entender. Es una cosa rarísima. Es la verdad. Es de ser el único país del mundo donde el ministro de Educación solamente regula las guarderías y la educación universitaria privada. Todo lo demás está en manos de dos entes autónomos. La Universidad de la República, ahora hay otro ente autónomo, la Universidad Tecnológica, y la ANEP. Entonces ahí tenemos un problema, porque entre otras cosas la ANEP, que es la que regula nada menos que la educación básica y la media técnica y la media no técnica, o sea, el grueso de la sociedad pasa por la ANEP. La ANEP está dirigida por 17 personas distintas. Entonces ya eso nomás ya es un problema, porque la conducción política implica ejecución, implica toma de decisiones, y acá tenemos un CODICEN de 5 miembros y luego 4 consejos desconcentrados de 3 miembros cada uno. Viene a ser un colegiado gigantesco. Exactamente, y entonces las decisiones demoran, se postergan, se burocratizan. Tenemos 5 más 3 por 4, 12, 17 personas tomando decisiones sobre el tema educativo, discutiendo, reflexionando. Bueno, así no camina la cosa, ¿no? Yo creo que eso hay que tomarlo, hay que asumir la realidad y decir, miren, esto tiene que estar conducido por un equipo mucho más chico, mucho más ejecutivo y mayor autonomía en los centros. La autonomía está al revés. Hoy hay autonomía en la cabeza de la conducción de la educación, con lo cual la conducción política está trancada, porque hay autonomía, porque se ha entendido mal el concepto de autonomía en la educación. Es la idea de, ¿por qué se reivindicó siempre la autonomía en la educación? Por el miedo a la partidización, que es un peligro. Que el docente vaya a clase a hacer política, y claro que eso hay que cuidarlo, pero acá se ha llevado la idea de la autonomía que el gobierno no puede meterse en la educación. ¿Cómo no? El gobierno tiene que meter en la educación y tiene que orientar la educación. Lo que no debe es partidizarla, pero tiene que orientarla políticamente, pues es una política pública más. Y lo que tiene que haber autonomía es en los centros educativos. El director de una escuela, el director de un liceo tiene que tener autonomía, porque está en un barrio concreto que tiene sus peculiaridades y por lo tanto tiene que tener la posibilidad de tomar decisiones, y no de que se le rompe un vidrio y tiene que hacer un expediente y mandar el expediente a secundaria para que secundaria resuelva, vaya a saber cuándo, qué día le cambia el vidrio. O si le faltan tizas, y por ahí todavía lo licita. Cosa de locos, y por ahí todavía lo licita. Exactamente, y de repente lo licitan porque van a resolver todos los vidrios juntos. Es una cosa de locos. Acá tiene que haber autonomía de gestión de los centros educativos y terminar con ese monstruo gigante piramidal. Y bueno, y con el MIDES, que era la otra pregunta, porque entonces el Ministerio de Educación yo creo que tendría que tener mucho más poder de decisión en las grandes líneas de la política educativa. Después la gestión tiene que ser abajo, en los barrios, en los centros educativos. Y el MIDES, yo creo que es una buena idea. Yo fui diputado en el periodo 2000-2005. Me comí toda la crisis del 2002 como legislador, fue terrible, terrible realmente. Y en aquella oportunidad, en el año 2001, yo presenté un proyecto de ley de creación de un Ministerio de Desarrollo Social, antes de que el Frente planteara la idea del MIDES. Y presenté un proyecto de reforma del régimen de asignaciones familiares, antes de que el Frente Amplio planteara una reforma del régimen de asignaciones familiares. O sea que yo estoy de acuerdo con que exista un MIDES y estoy de acuerdo con un régimen de asignaciones familiares mucho más focalizado en las personas que están en situación de pobreza, y con mayor plata, porque en aquella época la asignación familiar era simbólica, no tenía valor, eran, yo qué sé, el equivalente a 300, 400 pesos de hoy.
O sea, no tenía ningún sentido. O sea que yo creo que hubo cambios positivos, pero me parece que el problema que tiene el Mides es que ha optado por un régimen asistencialista. Y esta es una diferencia que se discutía mucho en los años 60. Yo me acuerdo, en los años 60 a Pacheco se le cuestionaba mucho el dar sin enseñar a pescar. Dar el pescado y no enseñar a pescar. Y la izquierda, que estaba en la oposición, cuestionaba duramente eso. Y el dar ladrillos y el entregar materiales, ¿no? Y yo creo que el Mides ha hecho algo muy parecido. Ese es el problema, porque lo que tenemos que hacer es ayudar a la gente a salir adelante por sí misma. Esa es la clave de las políticas sociales. Las políticas sociales tienen que ser promocionales. ¿Qué significa esto? Que la persona recibe una ayuda, un subsidio, un apoyo, para que empiece a pedalear de vuelta, no para que se sienta a esperar el subsidio cada mes. Y eso tiene que ver con el diseño de las políticas sociales. Tiene que ver con de qué manera yo ayudo. Ayudo para que te ayudes, no ayudo para que te vuelvas dependiente. Y ahí hay un asunto que no se ha logrado resolver. Y por eso tenemos mucha gente que hoy no está en la línea de pobreza, está por encima de la línea de pobreza, de indigencia. Por ejemplo, la indigencia se redujo al 0,5 del total de la población. Ahora, ¿por qué? Y porque mucha gente recibe más ingresos mensuales gracias a los subsidios. Ahora, el día que acá en este país la bonanza que hemos tenido empiece a flaquear, y no falta mucho para eso. ¿Qué va a pasar? Y tenemos un montón de gente que no está está por encima de la línea de pobreza, pero está haciendo equilibrio sobre la línea de pobreza. Hablando como en el fútbol, está con peligro de descenso. Exacto, está peligrando el descenso, exactamente, volver a la B. Y eso, ¿sabe cuánta gente es? Acá, Mucho. pobres, hoy, de acuerdo al criterio que usa el gobierno, es el 11%. Pero hay un equivalente al 12% más que están muy cerca, que están en situación de vulnerabilidad. Y no lo digo yo, lo dice el Mides, son estudios del propio Mides. El Mides reconoce que hay una población vulnerable del 12 y pico %. O sea que si mañana las cosas cambian, una cuarta parte de los uruguayos vuelven a estar en situación de pobreza. Entonces, ¿qué significa eso? Que no hemos construido una lógica que asegure que ese cambio social sea permanente, sino que es un cambio atado con alambre. Ese es el problema. Ahora, Pablo, por el próximo presidente que venga, ¿no? Porque se la va a ver fea, ¿no? Porque en los próximos 5 años va a ser muy difícil la situación. Yo estaba escuchándote muy atentamente y estaríamos prácticamente en el 20% de la indigencia, ¿no? De pobreza, sí. De pobreza. Sí, puede ocurrir eso si las cosas andan mal. Yo espero que no anden mal, pero tenemos que generar, yo creo que el gran tema de fondo es el modelo de desarrollo. Es decir, el Uruguay generó empleos, pero empleos de baja calidad y empleos de baja remuneración. Nosotros necesitamos empleos de buena calidad y de buena remuneración, y eso significa, para que puedan ofrecerse empleos de buena calidad y de buena remuneración, significa que el país no sea un mero exportador de materias primas, como sigue siéndolo. Porque, ¿por qué crecimos tanto? Y porque vendemos mucho, caro, de carne, lana, leche, en fin. Bueno, y por supuesto el fenómeno espectacular de la agricultura. Arroz, soja, trigo, bárbaro. Ahora, ¿eso genera empleo en cantidad suficiente y en calidad suficiente? No. Y necesitamos eso. Necesitamos generar el famoso asunto, superar el problema de los 10.000 pesistas. De que tenemos una buena parte de nuestra masa trabajadora ganando poca plata. Está por encima de la línea de pobreza. Sí, ahí está, más o menos, galgueando. Pero ¿y qué laburo tiene? Y tiene un laburito. Y la va llevando. Y además requechean las ferias y vende esto y no sé cuánto y la va llevando. Bueno, pero eso no es vivir, necesitamos es un país desarrollado. Eso es sobrevivir, no es vivir. Exactamente. Pablo, ¿qué piensa el Partido Independiente sobre la baja de menores? Nosotros no estamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque no creemos que sea el camino para resolver el problema de la inseguridad. Y esto me lleva al otro gran problema, que es la inseguridad. Ahí va. Yo creo, Abel, que junto con la educación son los dos grandes problemas, y el Frente no ha logrado resolver el problema. Entonces, yo digo, la fórmula que se está planteando, que es la baja de la edad de imputabilidad, para bajarle, para castigar a los menores de 16 y 17 años como si fueran adultos.
yo no voy a caer en la barbarie que cayó Vázquez de hablar de una cosa que era totalmente contradictoria con la idea. No es cierto que los chiquilines van a ir al Concarni y que los van a violar. No, eso no es cierto, porque la propuesta implica que van a ir a un centro especial específico de adolescentes, pero les van a castigar con las penas correspondientes a los adultos. Yo no creo que eso está mal, que no es la solución. Porque yo voy a hacer estos números que me parece que son claves para entender. Acá en este país hay 11.000 personas privadas de libertad por haber cometido delito. 11.000, es una cifra altísima, lo cual habla de lo mal que estamos. Pero de los 11.000, las personas menores de edad, es decir, menores de 18 años, son 600, 700, pongámosle. ¿Eso qué significa? Significa que en el fenómeno delictivo la participación de los menores es menor, es poca. No de los jóvenes, porque yo creo que acá hay un malentendido. El delito está identificado con personas de menor edad, pero no de menores. Y acá está el error. Acá habrá 600, 700 menores que están hoy privados de libertad. Y yo creo que ya se ha dado un paso importante, positivo, que yo señalo y destaco, que es que no se fugan más. Cuando empezó este periodo, ella sí es un logro de este periodo de gobierno. Cuando empezó este periodo de gobierno, había 1.300 fugas de menores infractores al año. Y había 400 o 500 menores infractores presos. O sea que los tipos se fugaban 2 o 3 veces por año. Bueno, una de las fugas fue acompañada por la ministra Marina Arismendi. Bueno, hubo situaciones increíbles, sí. Pero ahora, en el año 2013, el año pasado, hubo menos de 30 fugas. O sea, se redujo de 1.300 a 30. Tiene que haber 0 fuga, por supuesto. Sí. Pero se bajó de 1.300 a 30. Entonces aumentó el número de menores presos, porque claro, como no se fugan, van engordando. Son 700. Yo creo que el camino es el camino de que no se fuguen y de aprovechar el tiempo que están para rehabilitarlos. ¿Y hay verdaderos centros de rehabilitación? No, estamos lejos de eso. Yo creo que el INAU, el CIRPA, todavía está muy lejos. Porque han habido denuncias en estos días. Por supuesto. Y yo creo que está mejor de lo que estaba, pero sigue siendo pésimo. Porque el Estado uruguayo, no de ahora, hace años, que viene teniendo problemas para responder a la gente que está bajo su responsabilidad. Y ahí estoy refiriéndome a los menores infractores, a los delincuentes que están en las cárceles, a los enfermos psiquiátricos que están en los hospitales. Toda la gente que está bajo el cuidado institucional del Estado está en situación horrible. Y yo creo que eso hay que cambiarlo una vez por todas, porque eso no es digno del Uruguay, es digno de un país muy subdesarrollado, y tenemos que modificarlo. Entonces, pero el camino no es bajar la edad de imputabilidad, que además está mal dicho, ¿no es cierto? O sea, los menores son imputables. ¿Por qué hablamos de menores presos? Se dice que son imputables en este momento por encima de 13 años. Es así, de 13 a 18 son imputables, o sea, si cometen un delito son castigados, nada más que bajo el régimen de la justicia penal adolescente, que no es la misma de los adultos. Yo no creo que bajar de 18 a 16 cambie nada. Al revés, creo que es una medida que es engañosa, porque lo que da la sensación es de que con eso vamos a resolver algo y no resolvemos nada. Entonces ustedes me dirán, bueno, pero ¿cómo se resuelve el problema de la inseguridad? Y bueno, y ahí voy. Y yo creo que el problema de inseguridad se resuelve de una sola manera. O sea, acá, para decir cómo se resuelve, primero hay que explicar por qué tenemos el problema de inseguridad. Yo creo que hay 2 grandes factores, puede haber más, pero los 2 más importantes son estos. Uno es la crisis social de la que hablamos hace un rato, la crisis de la familia, la crisis de la integración social. Acá hay un sector de la ciudadanía que decidió que el camino para salir adelante no era más la educación y el trabajo, es el choreo, es la delincuencia, la vida fácil. Y entonces por eso tenemos un problema cuando se quiere eliminar una boca de pasta base. ¿Por qué es difícil eliminarlo? Porque es un negocio familiar. No es que fulanito se desvió del camino recto y agarró para la joda y para la delincuencia. Están el hijo, el padre y el abuelo. Están todos. Entonces tenemos un problema social muy grave, porque hay un sector de la sociedad que se separó. Y la otra, y entonces ahí tenemos un primer problema, una crisis de integración, que uno la ejemplifica con el tema del fútbol famoso, de que uno antes podía ir al estadio con su familia, ahora no puede. Bueno, porque estamos fracturados, hay una sociedad fracturada. Pero la otra es que la institución estatal encargada de mantener el orden ha sufrido un proceso terrible de deterioro, que es la policía. La institución policial
sufrió un proceso de pérdida de autoridad, de prestigio, de salario, de calificación, de capacitación, de armamento, de tecnología, y eso es un proceso larguísimo. Hace 20 años que tenemos este problema. O sea, yo me acuerdo en el 2002 la policía nos decía que no tenían balas para practicar tiro al blanco, no tenían chalecos antibalas, iban los mandaban a la guerra con un tenedor, los mandaban y entonces la delincuencia se fue haciendo fuerte. Y hoy el tema del delincuente es que él cree que la puede ganar. Yo creo que la inseguridad cambiaría si tuviéramos otra vez una policía como tuvo el Uruguay en el pasado, muy profesional, muy tecnificada, con mucho armamento, con buena estrategia de disuasión, con buena capacitación, con muy buenos ingresos. Yo creo que hay que pagar mucho mejor. Se ha mejorado el salario policial, pero estamos todavía lejos de que eso, porque entonces ¿quién acepta ser policía? Bueno, durante mucho tiempo aceptaba el que no podía hacer otra cosa. Yo te cuento una anécdota. Y eso llevaba a la convivencia con los delincuentes en el mismo barrio. Y además, exactamente. Y eso es terrible. Es terrible porque es una tentación permanente y entonces termina generándose esa especie de connivencia que termina también afectando la capacidad de la policía. El otro día me decía un taxista que él se había hecho amigo de un ladrón, pero que a él no lo había robado. Él era un ladrón especialista. Entonces le decía, escúchame, ¿vos cuánto ganás por mes? Y el taxista le decía, y bueno, entre unos 20, 25, más, menos. Dice, yo eso lo hago en una rapiña. Y dice, y yo sé que voy a perder un momento, pero cuando voy a la cárcel, para mí son unas vacaciones. Claro, es así, es dramático. El tipo primero sabe que muchas veces no lo van a agarrar. Eso es lo primero que sabe, que lo van a agarrar, anda a saber, alguna vez. Alguna la agarran, pero muchas veces zafa. Con lo cual, mientras no la agarran, gana bien, vive bien, y además genera prestigio, porque como el tema de la delincuencia ha generado un submundo, una subcultura, sí. El tipo es valorado, es terrible, pero es así. Y después va a la cárcel es terrible también, y es una escuela de delincuentes. Y entonces estamos jorobados. Acá es donde hay que cambiar la cosa. La clave de la recuperación de la seguridad pasa por la recuperación de la profesionalidad policial, porque una policía sea capaz de poner el orden, de ser prestigiosa, de ser respetada, de ser querida por la ciudadanía, que lo ha perdido también, de ser bien paga, de generar una autoestima mucho más alta. Y bueno, para eso hay que trabajar y hay que trabajar mucho. ¿Pero cómo se logra la reconciliación con la gente? Pero dice, pero fíjate, otra vez policías chorros. Yo no voy a llamar a la policía porque tengo miedo que vean lo que tengo en mi casa y después vengan ellos. Sí. Y bueno, yo me pregunto, por ejemplo, son de las cosas que uno dice, a ver, la sensación de inseguridad está provocada por los delitos contra la propiedad. Es decir, la rapiña, el hurto, el copamiento, el arrebato. Son los delitos que pegan en la vida cotidiana. Es decir, la gente anda caminando por la calle y tiene miedo, la gente está en su casa y tiene miedo de que le entre, en fin, los delitos contra la propiedad. ¿Qué hace el chorro cuando afana? Y coloca esa mercadería a un mayorista del delito, que es el reducidor. Y todo el mundo sabe en los barrios quiénes son los reducidores. Ese es el tema. Entonces yo me pregunto, se lo he preguntado a Bonomi, más bien se lo he dicho, digo, pero ustedes ¿por qué no desarrollan una estrategia de represión al reducidor? Porque si tirás, si cortás el cable, cortás el circuito del delito y el tipo que roba no puede colocar la merca porque el reducidor está preso, y yo creo que ahí está el problema. Ahora, Pablo, porque faltan 10 minutos, creo, Jorge. 11 minutos y tengo que hacerte unas preguntitas no? Sí. Que lo hacemos a todos los invitados. ¿A vos no te parece que el Ministerio del Interior, la Justicia, tenía que haber intervenido el 1 de mayo cuando le prendieron fuego a un uniforme policial, que fue una vergüenza? No tengo duda. Esas son parte de los problemas que tenemos de pérdida de respeto y de prestigio de la institución policial. Eso hay que castigarlo de manera firme. Aparte la cámara muestra claramente rostros, todo. Es terrible. ¿No era para al menos que esos vecinos fueran presos con esta medida sustitutiva que hay ahora? Por supuesto, porque eso es una falta de respeto a la autoridad y hay que recuperar el sentido de la autoridad. La seguridad se logra sobre la base de que hay una institución del Estado apoyada por la sociedad y por la comunidad
que ejerce el derecho a hacer valer las reglas de juego. Antes de octubre te vamos a invitar otra vez, pero hay algunas preguntitas que se le hacemos a todos los invitados, ¿no? Fáciles o difíciles. Pero no son muy fáciles, ¿no? Pero primero vamos a decirle a la gente quién es Pablo Mieres, qué hace Pablo Mieres, es decir, más allá del político, porque hasta ahora hemos hablado cómo es su familia, cómo nació, papá, mamá, dónde nació. Perfecto. Bueno, nací en el 59, en Montevideo, yo soy un montevideano de toda la vida. Mi padre era abogado, mi madre era ama de casa. Después, cuando se divorciaron, mi madre fue profesora en la UTU y docente y funcionaria de la Corte Electoral. Yo viví en el centro toda la vida, me crié en Mercedes, entre allí y Yaguarón, un barrio muy lindo. Quizás lo que tenía de jorobado era que uno no podía jugar en la calle, salvo el 1 de mayo y el 1 de enero, que no había ómnibus. Pero en la calle Mercedes pasaban los ómnibus todo el tiempo. Igual jugábamos, pero un barrio lleno de boliches, un barrio donde en cada esquina había un bar y la gente pasaba buen rato, gente de todos los niveles socioeconómicos, era muy, muy lindo. Fui al colegio de los Vascos, que quedaba a 4 cuadras de ahí, frente al Ministerio del Interior, en Mercedes y Julio Herrera. Bueno, ahora estoy casado, hace 31 años, con mi mujer, que es psicóloga. Tengo 3 hijos ya grandes, 27 el mayor, 24 el del medio y 22 la menor. ¿Apoyan al padre en la política? ¿Son todos independientes? Son todos votantes, pero ninguno salió político. Ninguno arrancó para la vocación política. Todos son votantes, todos apoyan con la mejor buena voluntad y están y conversan y hablamos mucho de política en casa. Pero mi hijo mayor tiene una vocación más para la música y para la comunicación, el del medio para el contador público, trabaja en un banco, y la menor también para la comunicación, pero más para el tema del arte y de la publicidad. ¿Tenés algún hobby fuera de la política? La verdad, me gusta mucho ver fútbol. ¿Hincha de? De Nacional, fanático, muy no le han ido muy bien las cosas, ¿no? En este momento, la verdad, no han ido bien las cosas. Tenemos un problema institucional. Se parece al gobierno nacional. Sí, hay problema de gobierno también nacional, sí, sin duda. Y miro fútbol, me gusta mirar películas también en casa. En realidad el tiempo libre que tengo... ¿Sos casero cuando podés? Sí, el tiempo libre que tengo lo dedico a estar en casa, porque la verdad que es poco el tiempo libre. Mirá que si sos senador no va a ser tan fácil. No, claro que no. Pero mi mujer... La tenés ya bien... Pero, a ver, con mi mujer nos conocimos en el 80. Y yo ya estaba haciendo política. Estábamos en dictadura, pero estaba haciendo política. Sí. Entonces yo le dije, mirá que esto... Conmigo, la vocación política va junta. O sea, que el que avisa no es traidor. Mi mujer ya supo de entrada la que le esperaba. Quizás lo que no teníamos muy claro, ni ella ni yo, es que implicaba hacer política, y implica muchos sacrificios, implica mucho tiempo dedicado. Así rapidito, y así voy a las preguntas que tengo que hacerte. Dale. ¿Por qué crees que el Partido Independiente ha aumentado mucho más de hace 5 años atrás? Yo creo que porque al fin y al cabo la gente valora la coherencia, la continuidad, el esfuerzo. Ve que hay atrás del partido gente que queremos un cambio en buena onda para el país, y también hay errores ajenos. Yo creo que también crecemos por las cosas que hemos comentado acá, porque la gestión del gobierno no ha sido tan buena como ellos creen que es, y la gente quiere apostar a un partido nuevo, joven, distinto. Me parece que ahí está la clave, ¿no? ¿Sí o no? Las elecciones internas ¿deberían ser obligatorias igual que el resto del proceso, o al revés, todo debería ser libre y que votar el que quisiera? Yo tengo esa impresión, ¿no? De que en realidad nosotros, por ejemplo, que no tenemos competencia y votamos mal en la interna, porque mucha gente que va a votar al PI en octubre no va en junio, porque ¿para qué? Si no hay que elegir el candidato ya está. Bueno, yo les pido ahora, aprovecho y les pido a la audiencia, todos los que se sientan cerca del Partido Independiente, no dejen de ir, porque nos ayuda, porque nos da una señal de crecimiento, y porque hay una manera de marcar la rebeldía ya de comienzo. Y por la propia Diputación. Claro, y porque además marcar presencia. Nos pone mejor en la carrera, pero sabemos que va a haber mucha gente que no nos va a votar en junio y que sí nos va a votar en octubre. Va a haber una gran diferencia.
Entonces yo creo que los partidos que no tienen competencia podrían de alguna manera estar exonerados de pasar por una elección interna que es muy muy curiosa para nosotros. Pero bueno, las reglas son las reglas y ahí estaremos tranquilos y presentándolas. Ya tenemos la lista en todo el país. Nos queda una pregunta que quedará para otro momento porque falta mucho. ¿Por qué el Partido Independiente, que está convencido que el gobierno de Montevideo es muy malo, no ayuda integrándose al Partido de la Concertación? Está bien, no, lo contesto porque me parece Contestalo, sí, hay tiempo. Sí, yo creo que el tema es que nosotros tampoco somos parte del bloque de blancos y colorados. No somos parte del frente, pero tampoco somos parte del bloque de blancos y colorados. Somos un partido distinto. Y eso indica mantener la independencia de los dos bloques y la posibilidad de construir una alternativa a esos dos bloques. Entonces la integración al Partido de la Concertación, que tiene un fundamento que es la crítica a la gestión del gobierno del Frente Amplio, implicaba dejar de ser independientes. Y yo creo que eso era una cosa que nos hubiera afectado mucho desde el punto de vista del posicionamiento del partido. Bien, la palabra independiente, ¿no? Totalmente. Claro, pero puede pasar que el gobierno frente amplista siga en el gobierno montevideano porque falte un 2%. ¿Cuánto me falta a mí, Jorge, para que se cumpla la hora que hoy? 5 minutitos. Bien, en 5 minutos, ¿sabes que Radio Oriental es radio de la Iglesia Católica, no? Sí. ¿Sos católico? Sí, soy católico. ¿Sí? Fui militante de la pastoral juvenil, desde ahí entré a la política, desde el compromiso eclesial, y sigo siendo católico, creo en Dios cada vez más. Sí. Bien, ¿le pedís a Dios cosas? No le pido en el sentido de cosas concretas, sí hablo, sí tengo una relación con Dios y no creo en aquello de que Dios tiene que darte cosas, pero sí que te ayuda al diálogo con Dios. ¿Qué cree Pablo Mieres, candidato del Partido Independiente, que hay después, que para vos que sos un hombre muy joven, pase muchos años, te vayas de este mundo? ¿Dónde va tu alma o dónde vas vos? Yo creo que hay un después, sí. Creo que hay una vida eterna más allá de la muerte, pero no me imagino cómo es. No tengo ¿Te preocupa idea. ese después? No. Sos muy joven, yo además creo esto, creo que Dios es misericordioso. Lo que no creo es que haya infierno, incluso para los peores. No creo que haya infierno, creo que Dios perdona siempre. Eso es un poco heterodoxo con respecto a la Iglesia Católica, pero es lo que creo. La última, Pablo. Hoy tenemos lunes al cura Elizaga. Tenemos un espacio que se llama Conversando con el Cura. Sí. ¿Qué le preguntarías al sacerdote, al padre? Lo primero es decir que es mi párroco. ¿Ah, sí? Claro. Bueno, entonces, padre, está escuchando Sí. Estamos en familia. Estamos en familia. ¿Qué le preguntarías al padre Elizaga o a la Iglesia Católica? Más que preguntarle, le diría, me gusta mucho lo que está pasando en la Iglesia Católica. Hay un proceso de puesta al día, de cercanía a la gente, a la sociedad, que me parece que es muy positivo, que es un aire fresco. Francisco es un papa que le ha dado una renovación muy importante. Daniel Sturla, el que conozco hace muchísimo tiempo, que fuimos al mismo instituto, el Juan 23, él estaba un año más abajo que yo, pero estuvimos coincidiendo, y después yo mandé a mis hijos al Juan 23 y él era el director, o sea que ahí mis hijos lo conocen mucho, lo quieren mucho. Yo creo que hay un cambio en la Iglesia Católica que está bárbaro, que está muy bueno, y a Elizaga un abrazo grande, porque hemos tenido oportunidad de charlar. Yo vivo a 6 cuadras de la Iglesia de Belén y tenemos un diálogo muy lindo. ¿Nos queda algún minuto? Nos quedan 3 minutitos para que digas lo que quieras. Y bueno, yo creo que tengo que decirle a la gente que nos dé una mano para que el Partido Independiente tenga más peso, más responsabilidad. No los vamos a defraudar, y eso empieza en junio. El 1 de junio hay que estar ahí, no hay que quedarse en la casa. Yo sé que va a ser frío, que probablemente, como es voto voluntario, que busque la lista antes, porque las listas en las mesas de votación van a ser tantas que es imposible encontrarlas. Hay que buscarla antes y hay que ir a votar. Hay que ir a votar los que se sientan parte de la opción nuestra, ¿no es cierto? Yo no estoy pidiéndole el voto a los que no se sienten parte, pero los que sienten que el Partido Independiente tiene que estar presente, no se dejen estar y participen. Y lo último, yo creo que este país tiene un gran futuro. Yo soy un optimista absoluto. Creo que el Uruguay tiene todas las posibilidades de ser un país próspero, un país para todos, un país con justicia y con posibilidades para todos. Lo que pasa es que hay que saber tomar decisiones
y hay que estar dispuestos a trabajar para que sea así. Te lo había hecho en la previa y faltan 2 minutos, Sí. y no quiero que quede en el tintero. ¿Por qué ha cambiado tanto el doctor Vázquez en estos 10 años? ¿Está nervioso? ¿Es consciente de que no recibe Es una muy buena pregunta. algo tan servido en bandeja? Me parece que hay algo de eso, ¿no? Yo lo noto mal, lo noto errando, lo noto fastidiado, enojado fácilmente y diciendo cosas que no son reales, que no son verdad. Creo que hay algo de eso. Yo creo que él pensaba que había un apoyo mayor de entrada, y no sé si lo habrá al final, pero está claro que el frente está con problemas, ¿no? Y bueno, eso tiene que ver con la historia, con lo que se ha hecho y con lo que no se ha hecho, con lo que hablamos acá en esta hora que estuvimos juntos, ¿no? ¿Crees que la gente le está pasando factura, cierta gente, digo, factura del gobierno, de los dos gobiernos del Frente Yo Amplio? creo que sí. Yo creo que hay mucha gente que confió, que apostó y que se siente defraudada y que está buscando una alternativa. Nosotros somos una buena alternativa para eso. Y creo que el doctor Vázquez creyó que había, que tenía muchas más posibilidades. Me parece que están errando cuando le ponen el eslogan ese de vamos bien. La gente es muy fuerte ese es muy fuerte, sí, lo vamos bien. Yo qué sé, ¿qué querés que te diga? Hay demasiadas cosas que no van bien como para promover un eslogan como ese. Pablo, siendo senador vas a tener mucha visibilidad. La última, ¿te gustaría ser presidente de la República? Sí, claro, por eso estamos trabajando, ¿no? A ver, porque uno cree que tiene una propuesta que es la mejor, porque si no estaríamos en otro partido, y por lo tanto nos gustaría ponerla a andar. Y además porque tenemos un equipo de gente, la verdad, para un partido chico, muy capacitada para asumir responsabilidades. Sí, me gustaría. Gracias por estar acá, ¿eh? No, un gusto grande. Ha sido un placer. Señores, seguimos contigo, Jorge, para Seguimos, completar la hora. le liberamos al doctor Pablo Mieres. Sí, una cosa lo voy a decir de delante de él. Sí. Llevamos entrevistados a algunas personalidades. Yo nunca lo había escuchado, mucho rato, Pablo Mieres. Y me da una sensación de presencia que la verdad me gusta. Sí. Me gusta. Muchas gracias. Ahora, Por ejemplo, el otro día estuvo su candidato a Morín, sí. sin hacer comparaciones. Un hombre que dijo cosas muy interesantes, pero se me hizo más largo el divague que lo que se me Pero hizo. escúcheme, vóteme a mí, no lo vote a él, por favor. No, yo no voy a Ahora votar a parece que usted. le gustó Yo no voy a votar a usted, no se Mieres preocupe. y no me vota. No, esto es Mieres, no Mieles. No, Mieres. No son mieles con mieles. No, Mieres, Pablo Mieres. Bueno, ¿sabe qué? ¿Qué hora es? Vamos, porque... Vamos a decir que son las 2 de la mañana con 32 minutos. Bien, porque nunca nos había pasado, pero en esto de la política pasa que uno a veces se invita a los presidenciables y esto andan contra el reloj. Claro, porque la hora va a ser una presentación. En este momento son 6:51 de la tarde, en realidad, el día jueves. Una presentación a las 7 de la tarde, que como es muy cercana de aquí, en 10 minutos llega. Pero valoramos que el doctor Pablo Mieres haya estado porque se comprometió hace mucho tiempo, Sí. Lo ratificó, lo tenía en su agenda y acá estuvo. Y me parece que esto es bueno. Me quedó una cosa que no se la podía preguntar porque el tiempo se nos iba. El otro, vio que él habló de los delitos contra la propiedad. El otro día la senadora Constanza Moreira, precandidata del Frente Amplio, dijo: una izquierda verdadera no se tiene por qué preocupar de los atentados contra la propiedad. ¿A usted le parece? Sí, yo creo que equivocó la forma, ¿no? Me parece que vamos ese a tipo de tenerla acá, yo le voy a hacer esa- radicalización... Bueno, usted, si ella viene, usted ya va a estar después del viaje con el musicalísimo de Metur, y usted ya va a estar, si Constanza le dan los tiempos. Miren, señores de la audiencia, que aquí invitamos a todos, Yo soy conteste de que desde marzo estamos cursando las invitaciones. Exactamente. Y yo creo que no estuvo feliz, a pesar de que capaz es un tema político, Jorge, porque ella es una terrible politóloga, una muy buena politóloga, Sí, claro. ¿no? Antes que nada fue politóloga. Por eso mismo, ella estudió todo ese... Sí. capaz hay cosas que hay que decirlas para la tribuna. Ahora, vio lo que dijo Pablo Mieres, y ¿se acuerdan que lo hablábamos lo del doctor Tabaré Vázquez? Usted sabe que yo con él no comulgo, pero yo lo he visto en la parte médica. Las últimas 2 veces que nos encontramos en la Asociación Española, el año pasado con el Sendisma, y este año con la radiología digital, y yo en el ambiente médico lo veo muy distendido. Y como político, en la elección anterior lo veía muy distendido también, porque yo recuerdo que a veces uno hasta se podía irritar con una suerte de tono de predicador que tenía él. Pero no, amigos, las cosas no son así, ustedes tienen...
y ahora lo veo fuera de tono. Me parece a mí que tal vez el doctor Tabaré Vázquez tenga dos opciones o haya optado por un camino. Él vio que el hablar para la tribuna Mujica le ha servido. En el exterior todo el mundo habla bien de Mujica. Sí, sí. Y aquí hay mucha gente que lo quiere, Mujica. Es el presidente más considerado Entonces, de América, ¿no? ¿no será que quiere optar por su lenguaje para ver si llega más? Esa puede ser. Vos sabés que yo no creo, es un una hombre de muy las inteligente, ¿no? posibilidades. Es un grado 5, Pero la es un otra médico espectacular, no creo que... Es que Tabaré Vázquez no se salía de tono. No se salía de tono. Y hoy día está empleando términos que no son propios de él. Como Gilada, ya le pasó por a la ejemplo, calle. la semana pasada. Ya le pasó a la calle. Quiso emplear términos que no eran de él y lo único que hizo fue perder una elección que en principio la tenía ganada. Sí, sí. Sí, sí. Está fastidiado porque la presencia de él no solo no ha aumentado el nivel electoral del Frente Amplio, sino que lo ha mantenido y ha decrecido un poquito. Bueno, yo creo que todo político está para ganar y perder. Debe ser muy lógica su aspiración de también pasar a la historia, de ser después de Sanguinetti, o al igual que Sanguinetti, electo por segunda vez presidente por el voto popular. Pero bueno, también hay que reconocer que este gobierno ha hecho cosas buenas, que las hemos dicho, pero ha hecho cosas malísimas. Esto que hablábamos con Mieres, de educación y seguridad, es ilevantable. Decir vamos bien es una fantochada. Y lo de las luchas internas por el poder, que Mieres muy bien lo marcó, también. Y hay acontecimientos en este gobierno que si le hubieran pasado al Partido Colorado o al Partido Nacional, hubieran sido una fogata. Terrible. El tema de Pluna cumple 2 años y sigue sin resolver. Y todavía ahora aparece el presidente de la fundida Cosmos diciendo que él nunca mandó a este delegado y que va a denunciar al Estado uruguayo porque esto es para lograr un acuerdo con López Mena. Sí, sí. Entonces, a mí me da la impresión, mi querido Marfetán, que primero, son 5 años más, ¿verdad? Que le pesa a usted, a mí y a son los 10, no oyentes. 5. 5 de cuando se fue. Por supuesto. Pero 10 de cuando hizo la Claro, campaña. pero son 5 años que estuvo fuera de la cancha. Y 5 años le pesa a usted, a Víctor, a mí y a todos los oyentes que nos están escuchando. Son 5 años. Y no te olvides que cuando Vázquez agarra el gobierno, venía con la fusta bajo el brazo, ¿no? Venía como el salvador del país. Se sabía, ya que después después del gobierno de Valle, todo lo que Valle pasó, esos 5 años, se sabía que el Partido Colorado por algo tuvo la peor votación de la historia, ¿no? Sin duda. Entonces, menos de 10%. ¿qué quedaba? Quedaba como salvador el Frente Amplio. Quedaba Tabaré, que además debe ser el único presidente que nunca pasó por el Palacio Legislativo, ni diputado ni senador. No, o sea, él fue pasó por la intendente y presidente. Exacto. Y además un caso inédito, porque nunca los intendentes llegaron a presidentes en Nunca. este país. En Montevideo nunca. Ni en Montevideo ni en el interior. Y del interior sí, han llegado a ser senadores. Pero, sí, pero no presidente. Pero no presidentes. Sí, creo que él, cuando tomó la decisión de ahora de agarrar la posta nuevamente, porque ya no le quedaba otra cosa al partido, porque si no, dígame usted, ahora, vamos a ver después en 5 años más, pero ahora, ¿quién tomaba el camino al poder del Frente Amplio? Era Tabaré. Bueno, si con él el Frente está estancado, sin él iba a la derrota segura. Pero ¿a quién ponía? ¿Constanza? ¿A Sendic? ¿A Huidobro? No sé. Y va a tener un problema de renovación generacional como la tuvo el Partido Colorado, porque Sendic, todos decimos que ha tenido una muy buena imagen, algunos lo critican, otros no. A mí es un tipo que me gusta, que me parece que hizo una buena presidencia en ANCAP. Canepa es un tipo que no me gusta, pero se expresa muy bien, ha estado en la cresta de la ola, pero de tener esos cargos a ser presidente de la República, hay un abismo que transitar, ¿eh? No cualquiera tiene carisma para ser presidente de la República. Sí. Que no es, por ejemplo, Danilo Astori jamás sería presidente de la República, porque es un hombre adusto, seco, que no transmite vibración. Claro, puede llegar a ser líder de su grupo, pero yo creo puede que haber sido un buen ministro de Economía, tiene la capacidad suficiente para ser presidente, pero no, porque no le llega la a la experiencia. Gente. Si usted pusiera a Astori hoy como candidato a la presidencia, el Frente pierde. Sí, posiblemente. Y con estos jóvenes de hoy, dentro de 5 años, yo los quiero ver. ¿Sabe quién ha hecho un buen entrenamiento? Luis Lacalle Pou. Porque si se enfrenta a Tabaré Vázquez, yo personalmente
creo que con la forma de hacer política de él, hasta tendría más chance que Larrañaga. Pero si pierde la elección, va a ser el senador número 1 y llega a la próxima elección con un training extraordinario. Ah, sí. Y casi sin rivales, porque del lado de Larrañaga tampoco hay figuras jóvenes que usted diga dentro de 5 años quién Analía Piñeirú es sesentona, Verónica Alonso es cuarentona o cincuentona larga, no, Gallinal es cincuentón. Así que... Vos fíjate, vamos a suponer, vos no estás suponiendo, ¿no?, que Luis Lacalle Pou ganara la interna en el Partido Nacional. A ver, julio, agosto, septiembre, octubre. Tiene 4 meses para seguir recorriendo el país y para sacarle ventaja física a Tabaré Vázquez. Porque no vamos a comparar no llegando 40 años contra 75. Exactamente, por más ganas que tenga Tabaré de estar en todos lados, ya llega en la vida que el físico te va pesando. Bueno, le pasó al propio Lacalle Padre, que hizo una campaña muy malhumorado por aquel famoso problema que tuvo traumatológico, que había días que iba a hacer un discurso súper dolorido. Exactamente. Y así, y también decía cosas fuera de lo normal. Todo, ¿no? Ahora te digo que esto se está poniendo apasionante, ¿no? Porque creo que hace tiempo que no se vivía una elección de esta forma, ¿no? Claro, porque... O al menos con dos partidos que están... hoy si yo le apuro al oyente, va a tener que pensarlo. Le digo, Lacalle o Larrañaga. Pero aparte, y uno se va a decir Lacallito, o otro va a decir Larrañaga. Pero aparte, fíjate la progresividad. Con todo el viento a favor, con el bolsillo que estaba bien, con el vamos bien, la campaña hace un año, ¿cómo empieza? Gana el Frente con mayoría absoluta. Sí. Muy bien. Se presenta Tabaré Vázquez y ¿qué pasa? Gana el Frente, pero con mayoría absoluta, no sé. Y ahora resulta que gana el Frente o no gana. Entonces ha ido cambiando la cosa. Es decir, el Frente no viene con ese viento en la camiseta del ganador, que era lo que tenía antes. Podrá ganar, pero antes era una fija. Yo hoy, con estos resultados que se están publicando, y con encuestadoras que sabemos que son mucho más afines a la izquierda que a la derecha, como dicen ellos, y poco a poco se va reconociendo. El Partido Nacional salió de un 22%, hoy está en un 30%. El Partido Colorado salió de un 11, 12, y ahora está en 18. Hoy está en un 18%. El Partido Independiente tenía un 2%, ahora puede tener un 3%. Entonces uno se pregunta, ¿y esos votos de dónde salen? Y salen de dos lados. Salen de los indecisos, que se han reducido de un 13 a un 6%, y algunos salen del Frente de blancos y colorados que se arrepintieron. Que se prestó el voto, ¿se acuerda cuando el Frente pedía el voto prestado? Pero yo claro, creo que aquellos colorados o blancos que votaron al Frente, que nos están escuchando ahora, vuelven a sus raíces. Ah, sí. Y yo creo que la gente que se desilusionó con el Frente difícilmente vuelva a caer en eso. El frentista es frentista. Ah, sí. Ese no le diga que vote colorado o blanco porque no vota. Porque así esté todo horrible, jamás un frentista va a votar al Partido de la Concertación. Exacto. Porque quedó claro en la última elección municipal. No la querían a la señora Ana Olivera. Y hubo un récord de abstenciones del 10%. ¿Quiénes se abstuvieron? ¿Blancos y colorados? No, frentistas que no querían a la señora Ana Olivera, pero no le votaron en contra. Pero otra cosa, mi querido Jorge, que debe estar también muy preocupado Tabaré Vázquez, porque una cosa es gobernar con mayoría absoluta, que él hacía lo que quería en el aspecto del gobierno. Otra cosa es no tener la mayoría parlamentaria y tener que estar, como es Tabaré, negociando con todos, porque ahí va a tener que negociar, ¿eh? Además, Tabaré Vázquez fue muy inteligente cuando hizo su primer gobierno, porque él desmanteló por completo el Senado. Todos los primeros senadores se transformaron en ministros. Todos los primeros senadores se transformaron en ministros. Entonces, él tenía una suerte de plenario del Frente Amplio en el Poder Ejecutivo, con un Senado débil y con una diputación que votaba. Así era muy fácil. Ya Mujica tuvo otro estilo, y por eso también de pronto le trancaron muchas cosas, porque se las trancó su propio partido. ¿Por qué? Porque Mujica dejó un Senado fuerte y fue nombrando ministros más o menos cuotificados, como hablaba Pablo Mieres. Entonces,
Ahora, cuando llegue Tabaré Vázquez, ¿podrá otra vez hacer esa suerte de plenario? ¿Habrá gente dispuesta a renunciar al Senado para ser ministro? ¿Qué otro tema? Cuando Tabaré Vázquez designa a Nino Noboa como su vicepresidente, era un blanco llegado al Frente Amplio. Nadie puso resistencias. Cuando se hace esa absurda votación que coloca a Carámbula en segundo lugar para sacar a Astori del medio y designarlo a Mujica candidato, aunque fue a regañadientes, nadie se molestó porque Astori fuera el vicepresidente. ¿Por qué hay tanta lucha por la vicepresidencia en este momento? Pero aparte, uno de los temas que deben estar preocupados los candidatos a la vicepresidencia del Frente, que lo va a nombrar el plenario del Frente Amplio, ¿no es cierto? Porque ya Tabaré dijo que está bien, que sean 5, 6, 10, lo que quiera el Frente, pero que resuelve él. Y ahora, supongamos que está la señora Topolanqui, que está Sendik, Constanza Moreira no va a estar por razones obvias. Exactamente. Pero está Mónica Xavier. Está Mónica Xavier, que es la presidenta del Frente Amplio, pero él va a decidir. ¿Y a quién decidirá? Yo me juego hoy, al día de hoy, me la juego que si él designa un vicepresidente, va a ser Sendik. Porque parte hay otro tema que va, por eso tiene mucha importancia esta elección interna en el caso del Frente como en los otros dos partidos grandes. Por ejemplo, si el MPP logra mantener la hegemonía dentro del Frente y vota muy bien, ¿cómo le niega la vicepresidencia al doctor Tabaré Vázquez a la senadora Topolanqui? Lo van a presionar, ¿no? Pero además, él sabe que esos votos van a ser muy importantes, porque cuando resuelva la vicepresidencia, él todavía no sabe si va a tener mayoría o no. Y si no la tiene, y todavía encima lleva a la vicepresidencia una persona que no es, por cierto, de las legisladoras más queridas, es todo un tema, ¿no? Porque además, el presidente Mujica propagandea a su esposa porque dice, tiene una gran experiencia y una gran capacidad de diálogo. Yo la he visto a la senadora Topolanqui con Claudia Fernández en Más Cerca, la he visto con Las Consentidas, es un encanto de persona. Tiene una chispa, pero como política es una radical. Ella dice que dialoga, pero no dialoga nada. Ella es radical. Ahora, y ¿cómo cuando se puede le cambiar tanto las preguntaron personalidades, si ¿no? usted volviera a tener 20 años, ¿qué haría? Y dice exactamente lo mismo. Quiere decir que volvería a hacer lo mismo. Yo no digo que esté arrepentida, pero diría, bueno, tal vez pensaría si era el camino más adecuado. O sea, ella sigue siendo radical. Y ojo, que el presidente Mujica puede haber tenido muy buenas ideas, pero nosotros no sabemos lo que pasaba en el lecho matrimonial. Porque a mí no me vengan con que llegados a casa son un matrimonio. Son el presidente de la República con la primera senadora. Y han demostrado que no en todo piensan igual. En fin, yo voto desde el 85, ¿no? Desde la apertura a la democracia. Ahí más o menos se tenía cantado que el presidente iba a ser Sanguinetti. Sí, claro. Porque excluido Wilson. Y era un poco el caballo del comisario también, ¿no? Y otras figuras. La segunda, bueno, venía la calle con mucha fuerza, ¿no? Que también hizo un buen mandato para mucha gente, hizo un muy buen mandato. Yo creo que sí. La tercera, bueno, ahí Sanguinetti con mucha experiencia le gana a Tabaré, ¿no es cierto? Ahora, ya después, cuando viene Valle, ya ahí se tranca la cosa, ¿no? Y yo creo que esto va a ser emocionante, como un partido de fútbol de una final, porque si a mí ¿se acuerda que usted decía hace 3 o 4 meses aquí al aire? 3 o 4 meses. En 3 o 4 meses puede pasar cualquier cosa. Decía que Tabaré iba a ser el presidente. Hoy a vos, que siempre te veo seguro y claro en todo, yo no te veo con la seguridad que te veía 3 o 4 meses antes, y que vos siempre fuiste muy claro en tus conceptos. No, pero porque no lo veo bien a Tabaré Vázquez, además. No lo veo bien. Hay algo en él que no es de él. No sé lo que, pero no es el que uno esperaba ver. Entonces, eso trasunta preocupación. Y la preocupación, ¿por qué se da? Y se da porque las cosas no marchan. Es así. Aparte hay otro tema.
que el contador Vergali fue muy claro acá cuando dijo, y citó ejemplos, el chileno, el ecuatoriano, el peruano. Cuando un país tiene la bonanza que tuvo puede hacer dos cosas: gastarse todo o guardar por si viene alguna crisis. Y cuando se gasta todo, puede gastarlo en cosas muy útiles, como puede gastarlo en artículos superfluos. Bueno, acá se gastó todo y mal. Y aunque digan que no, la situación económica hoy ya no es igual. Tú lo escuchás a Chile, visitas un shopping, te lo dijo Marcelo Crespi, el gran boom para nosotros fue el 2011. El 12 se mantuvo, el 13 no fue igual. Es decir, no estamos en la misma situación. Que se venden autos, que la gente viaja, sí, nosotros viajamos, todo macanudo. Pero nunca miren la parte chica de la muestra, mirar la grande. Yo que voy a hacer los mandados al shopping de Punta Carretas, porque me gusta ir, porque voy caminando, hay una notoria desaceleración en el ritmo del comercio. ¿Y eso a qué se debe? Se debe a que la situación ya no está igual. El tema de la inflación está contenido, está maquillado, está retocado. Yo no voy a decir, como dicen, que acá hay una inflación del 20%, del 40%, pero que hay más de un 10%, hay más de un 10%. Lo hay, sí. Y que se están tomando medidas. Hoy decía alguien, cuando estábamos en el estudio, dice, y ahora la UTE se acuerda de bajar las tarifas porque tiene ahorros. ¿Y por qué no las bajó en otro momento que también tenía ahorros? ¿No será que las bajan porque vienen las elecciones? Y bueno, y sí, hay argumentos electoraleros, siempre los subieron, no son patrimonio del frente, pero evidentemente yo creo que la situación económica no está igual, porque se terminó el dólar barato, porque de a poco el dólar sube, porque Europa está saliendo de la crisis. La prueba está que el euro ya está a 33.30, que era casi el precio que estuvo cuando la devaluación del 2002, y entonces, si Estados Unidos comienza a levantarse y no devalúa más su moneda, si Europa comienza a levantarse, y en este momento estamos en un fortalecimiento del dólar y en un fortalecimiento del euro, cosa que paralelamente es rara que se dé, bueno, evidentemente nosotros, que somos económicamente dependientes, ya no nos podemos golpear el pecho como antes. ¿Usted se acuerda cuando las participaciones del contador Vergali como economista en el programa decía no se metan en dólares, y eso hace un año o dos, hace 2 años que lo viene diciendo, ¿no? Compren, ganan en pesos, compren en pesos. Uno tiene que comprar en la moneda en la que gana. Yo tengo hoy muchos amigos, lo tendrá vos también, y la audiencia, parte de ella estarán endeudadas en dólares, otras ojalá que no. Pero ¿cómo hace usted que compró de repente un auto o una casita con a 5 años? 5 años. En el caso del auto, por ejemplo. A 18 pesos en 5 años. Una cosa es pagar, póngale $500 o $1.000 a 18 pesos, otro pagarlo a 23, ¿no? De 18 a 23, que son 5 pesitos, 5 pesos. Ya es un 30% más. ¿Y qué le parece? Y usted no le aumentaron el sueldo un 30%. En absoluto. Y bueno, ahí está el tema. ¿qué hora es, querido Jorge? Estamos en las 2 de la mañana con 53 minutos. No, ya no, ahora le voy a hacer la pregunta a usted de las tres. Y si quiere preguntar. Y se nos ha pasado rápido el tiempo. Si usted recién se engancha a Oriental de Montevideo, Uruguay, porque la gente por ahí se despertó, por ahí estaba en otra radio y no pasó, que somos los únicos que estamos hasta las 3 en un semi vivo, digamos, o un falso vivo, porque esto es grabado, pero que... Pero tiene la espontaneidad del vivo. Exactamente. Bueno, ¿por qué estamos Marfetán y yo conversando? Marfetán está grabado ahora y anda hasta ahora, no sé qué estará haciendo. El lunes a la 1:30 de la mañana, salimos el viernes. Estamos descansando en Foz de Iguazú para madrugar luego e irnos ya a las termas de lo que es grabar, ¿vio? Usted está descansando, si quiere escuchándose, y nosotros aquí con usted grabando esta parte del divague. No, le decimos que estamos los dos porque vino Pablo Mieres, estuvo en la primera hora, pero no podía, tenía otros compromisos para estar media hora más, y bueno, tuvimos que respetar ese tiempo. Y a Marfetán se le ocurrió, porque si no, miren que no es fácil hacer 1 hora y media, y más este espacio que es tan escuchado por la gente, tan pedido, de 30 años,
nos quedaría poner música o poner otro divague, y creo que entre nosotros, como los viejos tiempos, ¿se acuerdan cuando discutíamos en la vieja administración oriental? Yo ahora estoy viejo y discuto menos con usted. Como no quiero que me suba la presión y uno se pone más chochito, porque yo antes discutía más con usted, ahora estamos charlando. No, ahí estamos conversando como la gente. Digo, la gente debe estar disfrutando de la conversación. Algunos, muchos serán frentistas, muchos serán blancos, muchos serán colorados. A mí no me dejan de lado. No, y una cosa que el otro día, creo que yo lo dije en el programa, sí, lo conversé contigo, pero lo dije en el programa. De todas maneras, cuando tú decías lo ajustado de Jorge Valle, el balotaje, ¿cuándo fue creado? Y se estrenó con esa elección. Fue creado en un momento que curiosamente los tres partidos eran tercios, porque el Partido Colorado tenía el 35%, el Frente tenía ponele 32% y el Partido Nacional un 30%. Eran parejitos. Entonces la suma era fácil. Si sumamos blancos y colorados vamos a seguir gobernando siempre. Pero la ecuación no salió porque la crisis que vivió Jorge Valle la tiró de lado. Pero, si vemos que en la primera elección el doctor Tabaré Vázquez fue electo directamente, 50-2, pero fue directo. Ya en la segunda Mujica precisó de un balotaje, llegó a un 52%. Pero ahora puede haber un balotaje nuevamente, y ya no está seguro que gane. Lo más probable es que para la próxima elección vuelva a haber un equilibrio de partidos. ¿El Frente por qué va a retroceder? Por lo que hablábamos hoy, el falto de recambio generacional. El Partido Nacional ha vuelto a crecer y el Partido Colorado, aunque sea por inercia, también va a seguir creciendo, porque los acontecimientos negativos van quedando atrás, la relación de los apellidos con familiares va quedando atrás, y yo le voy a decir una cosa, en este momento las dos personas que más aspecto de presidente me dan son Luis Lacalle Pou y Pedro Bordaberry. Y yo estoy de acuerdo con lo que dijo aquí la doctora Bianchi cuando estuvo, que no sé si lo dijo al aire, comentándolo abajo a la puerta, dijo, yo me puedo llegar a morir con un Bordaberry presidente, y yo me juego a que la elección próxima es una final entre Bordaberry y Lacalle. Bien, ya nos quedan muy poquitos minutos. 3 minutitos. Había pensado comentar algo. Digo, ¿qué es ser el político de raza, ¿no? Uh-huh. El político que nace, como Jorge Valle, por ejemplo, uh-huh, que nació en una cuna política de todos los valles, ¿no es cierto? Sí, sí. Porque a uno le da, Jorge Valle presidente. Ahora apoya 3 listas de Amorín para ser convencional, cosa que soy yo hace 12 años, tanto convencional nacional como convencional departamental. Él simplemente quiere ir a la convención cuando se reúna el Partido Colorado y bueno, creo que ahí más que nada es testimonial, es darle un apoyo al partido, dar su opinión, pero él quiere ser convencional. Sí. Él lo va a hacer. Y lo va a hacer naturalmente, sí. Pero digo, yo creo que un presidente cuando ya es presidente se fue por la puerta. No debería ser más nada. Me parece a mí. Como en Estados Unidos. Ahí está. Puede ser conferencista, puede ser figura destacada, pero Obama ahora se va, y aunque es joven, porque se va a ir creo que con 52 años, o sea, se terminó. No puede volver nunca más. Puede, siquiera integrar el partido, puede integrarlo si en todo es caso. Un referente, como lo es Clinton. Exacto, y como lo es Bush. También, pero usted lo ha visto en los últimos 5 años a Bush en alguna pantalla, en algún informativo, nunca más. Desaparece la presencia a su estancia, política. Creo que es en Texas, y no volvió nunca más. Y yo creo que un presidente, después de ser presidente, de ocupar la primera posición, ser el primer hombre de un país, yo creo que como tampoco estáis de acuerdo que el presidente Sanguinetti haya sido senador, ni el presidente Lacalle haya sido senador. Sí, estoy de acuerdo, y bueno, y parece la magistratura primera es lo máximo. Bueno, y aparentemente le están pidiendo, por ejemplo, que Mujica acepte el cargo de senador, ¿no? Sí, ya dijo que él va a poner el nombre para los votos, pero no va a ser. ¿Estás seguro que Mujica se va a quedar en Mujica la chacra? Va a terminar siendo presidente de la UNASUR en lugar de Néstor Kirchner. Puede ser, sí, puede ser. Mujica, y eso lo hablamos con Pablo Mieres, ha sido un hombre que adentro de Uruguay se podrá discutir si hizo o no hizo cosas. Lo único que supo hacer muy bien, y fue totalmente demagogo en eso, fue construir su imagen internacional. Sí. Porque en el exterior tiene una imagen como si fuera el zar
de los seres buenos. Y es un ser común y corriente como cualquier otro. Sí, sí. Quizás el vivir donde vive, porque él lo quiere, ¿no? Vestirse como se viste, andar con su con su Fusca, su fusquita, y tener su perrita sin una pierna, perrita que no es de raza, todo eso le cae simpático, Manuela, le cae simpático a la gente, tanto uruguaya como del exterior, ¿no? Porque no están acostumbrados a ver un presidente así. Ve a la señora Cristina Kirchner cuando sale nomás cuántos vestidos, cuánta glamour, cuántos guardaespaldas, y Mujica se va con 2 o 3 guardaespaldas, y es que va con guardaespaldas. Mire que el glamour en la presidencia es importante. No puede ser. Bueno, nos vamos, ¿no? Nos vamos. Nos vamos. Son las 3 de la mañana. Señores, 3 de la mañana. Les reitero que terminamos nosotros el divague porque Mieres, bueno, tuvo 1 hora. Espero que lo haya escuchado. Algún día lo vamos a repetir o lo vamos a volver a imitar. Todavía hay tiempo. No se olviden que esto es para junio. Ya sabemos que Mieres va a ser candidato. Exacto. Y todavía falta para octubre, ¿no? Todavía falta. Así que lo vaya muy bien. Bueno, muchas gracias. Que esté pasando muy bien, mejor dicho. Sí. Espiritualmente, se lo digo. Eso seguro. De mi parte es eso. No te olvides de algo que para mí es muy importante. Te quiero muchísimo, un doble beso. Seguí adelante, que si vos querés podés. Cuídate mucho, cuídate mucho y nunca dejes de existir. Como siempre, el compromiso de mañana lunes, hoy lunes ya, a las 3 de la tarde, estar aquí en Oriental con un Marfetán en su exposición de todos los días. Ya está grabado. Está grabado, pero aquí estaremos nosotros. Así que tengan buenos sueños y muchísimas gracias.